Tal vez la mayor desgracia del ser humano haya sido haber creído ser el centro de la creación. Nuestra inteligencia nos ha dado muchos logros. Conseguimos un cierto dominio sobre la materia, y con eso pasamos a actuar como si la naturaleza existiera solo para servirnos. El ego, como símbolo de la individualidad, se ha tomado cuenta de nuestra experiencia aquí en la Tierra. Esta visión limitada nos ha conducido al olvido de quiénes somos y qué hemos venido a hacer aquí. Y hoy sufrimos de una profunda enfermedad llamada egoísmo, que nos lleva a manifestar un grado insostenible de irrespeto a la naturaleza, y a otros seres humanos, además de una profunda ignorancia en relación al significado de la vida. En el transcurso de los siglos, hemos utilizado nuestra inteligencia para reafirmar esa visión autocentrada y para probar que somos superiores a todo, y a todos. El ego, que es solo un vehículo para la experiencia del alma, en este plano se ha convertido en emperador máximo, y el individualismo tomó grandes proporciones. Nosotros perdimos conexión con nuestra identidad espiritual, y con la propia razón de estar aquí. Dejamos de preguntar sobre el sentido de la vida, y eso profundizó el olvido de nuestra esencia, y de los valores intrínsecos a ella. La teoría que se considera del universo, como el producto de un accidente cósmico, el Big Bang, sostiene la visión materialista de que no existe un propósito para la vida. Si somos producto de un accidente, estamos aquí por casualidad. Y si estamos aquí por casualidad, entonces no hay un propósito para nuestra existencia. Esta idea, sin embargo, se deriva de nuestra incapacidad para explicar, a través de los métodos científicos, lo que está detrás del misterio de la creación. Y eso es lo que nos lleva a negar el espíritu, y a creer que no hay nada más allá del cuerpo y de la materia. Pero ese materialismo, es lo que ha impedido nuestra evolución espiritual. Y no solo espiritual sino también material. De esta manera, nos estamos volviendo cada vez más ciegos, e ignorantes en relación a nuestro propio poder. La idea de que somos solo un cuerpo combinado, con la creencia de que somos superiores a todo, es lo que sostiene la indiferencia ante la destrucción de nuestro planeta, y el escepticismo en relación a la espiritualidad. Desconsiderando incluso los descubrimientos no tan recientes de la física, seguimos cultivando una visión estrictamente materialista de la vida. En cuanto a individuos y sociedad, seguimos negando la existencia de un espíritu único que da vida e interconecta a todos los seres vivos, y a la naturaleza. Todo esto, sin embargo, forma parte de los desafíos de la experiencia humana en la Tierra, porque estamos aquí justamente, para realizar el recuerdo de quiénes somos, y de qué hemos venido a hacer. El olvido, a pesar de ser un instrumento de aprendizaje, en ese juego de la vida, cuando es llevado al extremo, se convierte en un gran obstáculo para la expansión de la conciencia. Y, en este momento, la humanidad está tomada por el olvido. La mayoría no tiene ni idea de lo que vino a hacer aquí, y ni siquiera se ha preguntado. Pero estamos acercándonos a un punto crítico, en el cual se requiere de un giro de 180 grados. Es como si estuviéramos más cerca del final de un gran proyecto, y nos quedamos presionados para cumplir nuestra misión. Algunos dicen que el plazo final ya pasó, y que no tiene más manera. Otros creen que todavía tenemos posibilidades de realizar nuestra meta. Creo que, para tener éxito, necesitamos pasar por grandes transformaciones. En primer lugar, necesitamos abrirnos a la verdad, de que somos seres espirituales viviendo una experiencia material en la Tierra, y que todos tenemos una misión común, porque sin esa conciencia, estamos condenados a la extinción. No obstante, surge la duda de quién soy, y qué he venido a hacer aquí. Constantemente, nos lleva a realizar ese tipo de preguntas, y a encontrar soluciones. Pero en realidad no encontramos la respuesta. Sin embargo, todo el tiempo estamos invitados a percibir, y a comprender el misterio. La naturaleza ha enviado mensajes claros, de que ha llegado la hora de despertar del sueño, del olvido, y de despertar a la realidad. Se convirtió en inaceptable que, con tanta información disponible, sobre la insostenibilidad de nuestro estilo de vida, sigamos actuando sin la mínima conciencia ecológica. Se ha vuelto inconcebible que todavía seamos tan escépticos, y cerrados, para la percepción de la realidad mayor, que trasciende la materia.
pues es ese cierre el que nos impide tener acceso al propósito de la vida. La verdad pueda que sea dolorosa. Nosotros, los seres humanos, estamos caminando hacia un gran fracaso. Hasta este punto, de nuestro paso aquí en la Tierra, no fuimos capaces de encontrar esa tan deseada felicidad. Y eso ocurre por el hecho de estar buscando en el lugar equivocado, fuera de nosotros. La felicidad no está en el futuro, en los bienes materiales, o en la opinión que los demás tienen sobre nosotros. Ella está aquí y ahora, dentro de nosotros. Necesitamos tener coraje y humildad para renunciar al orgullo y asumir nuestros errores. Necesitamos sanarnos del egoísmo. Todos y cada uno de nosotros, hemos venido para este plan con una misión, un propósito a ser realizado. A pesar de que, en la superficie, no somos igual, y términos diferentes, cualidades, estamos unidos por un propósito único. En última instancia, es la expansión de la conciencia. Y la conciencia se expande a través del amor. Por eso acostumbro a decir que nuestro trabajo como seres humanos, es despertar el amor, en todos, y en todas partes. Podemos comparar el proceso de expansión de la conciencia, al desarrollo de un árbol. La raíz representa nuestras memorias, nuestras herencias, nuestros ancestros, es decir, nuestra historia en la tierra. Al mismo tiempo, en que nos mantiene aterrados, la raíz no nos deja caer. Ella es lo que da sustentación al tronco del árbol, que a su vez, representa nuestros valores y virtudes. Cuanto más fuerte es el tronco, más alto podemos llegar. Las ramas, representan los desdoblamientos de nuestras virtudes, en dones, y talentos. Las hojas representan el impulso de vida, y nuestra eterna capacidad de renovación. Y cuando logramos hacernos canales del amor, a través de nuestros dones y talentos, brotan flores y frutos, que representan justamente, lo que hemos venido a realizar, lo que venimos a ofrecer o entregar al mundo. Las flores, y los frutos, representan la manifestación o la realización de nuestro propósito de vida. Ahora quiero invitarte a embarcar conmigo en un viaje hacia la expansión de la conciencia. Se trata de una aventura llena de incertidumbres y desafío que nos lleva de la semilla al fruto, de la tierra al cielo, del olvido al recuerdo, del estado de adormecimiento al estado de conciencia despierta. Un viaje que revela los infinitos desdoblamientos del amor, ese poder que nos habita, se mueve y nos libera. El amor es la semilla, la savia, y el sabor del fruto. Es la belleza y la fragancia de la flor. El comienzo, el medio y el final. Despertar el amor es el motivo de estar aquí. Para comenzar, comprenderemos el nacimiento de un potencial. En este plano físico, para hacer un viaje, necesitamos un medio de transporte. En lo que se refiere al tránsito del alma, hacia la conciencia divina, necesitamos pasar por la conciencia humana. Y para vivir esa experiencia aquí en la Tierra, disfrutando de una personalidad humana, se hace necesario un vehículo, pues el espíritu no tendría cómo vivir tal experiencia sin un ego, y un cuerpo. Así, nacemos con un cuerpo, y con una estructura psíquica proyectada para desarrollar un ego. Ego y cuerpo forman un vehículo, un instrumento diseñado para que el espíritu pueda vivir esa experiencia material. El alma es la porción individual del espíritu que se manifiesta a través de ese vehículo. Ella es el puente entre los planos material y espiritual. El alma acompaña al ser, en toda su jornada evolutiva, a través de los ciclos de muertes y renacimientos, y deja de existir cuando la conciencia individual se expande, y se funde en la conciencia cósmica. Esta es la forma que la conciencia encuentra para expandirse a través del ser humano, en el plano material. Así como una planta nace y crece, a partir de una semilla, la conciencia cósmica se manifiesta, y se expande a través de una conciencia individual. En ese sentido, el ego es como una semilla que es plantada en la tierra con el objetivo de desarrollarse, madurar, y generar frutos. La semilla trae consigo un potencial divino que se expresará de manera en particular por medio de cada uno de nosotros. Hay muchas definiciones para la palabra ego. Aquí me refiero a ella como el principio de la individualización, o como el principio de la idea del yo.
A pesar de tener una función muy importante en el proyecto divino de expansión de la conciencia, cuya meta, en última instancia, es restablecer el estado de unidad, el ego también representa el nacimiento de un sentido de separación, es decir, principio de la idea de que estamos separados unos de otros. Por un cuerpo, una forma, la mente crea esa ilusión de separación. De hecho, en el nivel físico, que es el nivel de las apariencias, estamos separados, pero en el nivel del espíritu somos apenas uno. Sin embargo, esa ilusión forma parte del juego divino aquí en la Tierra, y está al servicio de la expansión de la conciencia. Ella es lo que, en la cosmovisión hindú, es llamado de Mahamaya, que se refiere a la gran ilusión. Al mismo tiempo que encubre nuestra visión con el velo de la dualidad, Mahamaya es también nuestra gran profesora. A través de ella, aprendemos lo que necesitamos aprender, y poco a poco, vamos empezando a ver más allá de ella. Mahamaya es una distorsión de la realidad que puede tomar muchas formas, entre ellas el egoísmo. La enfermedad del ego. Ahora bien, cuando nos permitimos contemplar, y dejarnos envolver por la belleza de la vida, observando los fenómenos de la naturaleza, percibimos que todo es fantástico, y que ciertamente, la vida va mucho más allá de esa realidad cotidiana que captamos a través de nuestros ojos físicos. Usted ya se preguntó cómo es posible frutos, y flores, de los más diversos tamaños, colores, fragancias, y sabores, simplemente brotar de árboles. Eso es fantástico. Incluso, sabiendo cómo funciona la naturaleza, si puede observar estos fenómenos con más profundidad, inmediatamente se dará cuenta de lo extraordinaria que es. La semilla es un ejemplo. De un pequeño grano nace un majestuoso árbol. La semilla contiene en sí una porción mínima, un quantum de una esencia que se imprime en un código genético. En este código, están las informaciones sobre su potencial máximo, que es también lo que va a realizar cuando se planta en la tierra. Y su potencial máximo, son los frutos, en ese caso los frutos que va a dar. De la misma manera, nosotros, seres humanos, traemos una porción de la conciencia divina, que desea expandirse, y expresarse, a través de nosotros. También traemos un código, un programa, algo a realizar. Este programa es el propósito del alma. Hemos venido para este mundo justamente para realizar ese propósito, que también suele llamar la visión, una visión a ser compartida con el mundo. El propósito se manifiesta de una manera muy particular en cada uno de nosotros. Cada alma individual llega aquí con un programa específico a ser realizado, y ese programa o propósito individual, está alineado con el propósito mayor de la vida. Me estoy refiriendo a lo que, en la sabiduría milenaria del yoga, es conocido como Dharma, la ley universal que rige la vida y une a todos los seres a un mismo propósito. En última instancia, el Dharma, o propósito mayor de la humanidad, es la expansión de la conciencia, pero yo suelo decir que es el despertar del amor, pues la conciencia se expande a través de él. Saber cuál es el propósito, es conocer lo que hemos venido a hacer aquí. Y lo que venimos a hacer aquí está íntimamente relacionado con lo que somos en esencia, es decir, el programa individual del alma está relacionado a la conciencia del ser. Así como la naranja solo puede dar naranjas, el ser humano solo puede dar un tipo de fruto. El amor, pues el amor es su esencia. Sin embargo, el amor es un fruto que puede manifestarse de infinitas maneras. Cada alma trae consigo dones y talentos, que son la manera única por medio de la cual el amor se expresa a través de nosotros. Al mismo tiempo que cada alma trae consigo dones y talentos, que son sus virtudes y potencialidades, a ser desarrolladas, ella trae también desafíos que servirán para su crecimiento. Algunos retos son parte del propio programa del alma, y se encuentran impresos en el ADN, como las enfermedades genéticas, y ciertas limitaciones físicas. Otros serán generados a partir de las elecciones que el alma haga en el transcurso de la encarnación. Pero, independientemente de su naturaleza, los desafíos son instrumentos de aprendizaje. También comparo esos desafíos o obstáculos, a lugares de parada en el viaje del alma en evolución. El viaje es largo, y muchas veces nos sentimos cansados. A veces necesitamos parar para abastecer y alimentarnos, a veces para cumplir acuerdos en lugares específicos.
Pero toda parada sirve para de alguna manera, recuperarse, y absorber aprendizajes. Las pausas sirven para revisar el mapa de la vida y situarnos en nuestro viaje. En estos momentos, también podemos revisar los lugares por donde andamos y los agujeros por los que pasamos, a fin de evitar nuevas caídas. Pero paramos, principalmente, para rescatar partes que quedaron atrapadas en el pasado y para absorber ciertas lecciones. Y, de esa forma, nos vamos fortaleciendo para seguir hacia el destino final. Estos lugares de parada, donde el alma estaciona temporalmente para absorber determinados aprendizajes, y liberarse de la cadena de reacciones generadas por las acciones equivocadas del pasado, son lo que llamamos karma. Esta palabra sánscrita significa literalmente acción, pero se refiere a una ley cósmica, la ley de causa y efecto, acción y reacción, que determina que todo efecto tiene una causa. Todo lo que se manifiesta ahora en nuestras vidas es un producto de nuestras acciones pasadas. Para cada acción hay una reacción. Así, el karma implica no solo la acción, sino también la reacción inherente a ella. Una vía del yoga, llamada karma yoga, el yoga de la acción, habla sobre la práctica de la no acción, que es una acción que no genera reacción, una causa sin efecto. Sin embargo, para una acción no generar reacción, ella necesita ser desprovista de intereses egoístas. Este es el fundamento básico del karma yoga, yoga de la acción, cuyo principal instrumento es la acción o el servicio desinteresado. Mucho se ha dicho en el yoga, pero poco se sabe de la verdad sobre él. El yoga no es solo un sistema de posturas, y la meditación física. El yoga es un gran conjunto de técnicas y herramientas, capaces de actuar en todos los niveles de nuestro sistema, físico, mental, psicoemocional, energético y espiritual. Que tiene la función de ayudarnos a reconectar con la realidad mayor, con nuestra esencia, o incluso con nuestra verdadera identidad. Por eso el yoga es un camino de autorrealización o de liberación. Al reconocer nuestra verdadera identidad, nos volvemos libres para ser quienes somos. Karma yoga es el camino de la libertad a través de la acción, es la vía del yoga que conduce a la autorrealización por medio del servicio desinteresado. La acción desinteresada nos libera, pues ella posibilita que dejemos de producir reacciones y, consecuentemente, que nos libertemos de la red del karma. Pero eso es posible solamente cuando el karma, acción, y el dharma, propósito, están alineados, lo que significa que nuestras acciones corresponden a lo que realmente venimos a hacer aquí. Cuanto más alineadas estén con el propósito mayor, menos efectos nuestras acciones causarán, y más conciencia ellas traerá al planeta, pues el propósito del alma individual está directamente ligado al dharma, y al karma colectivos. Ahora, nos adentraremos en las influencias externas. Vimos que existe un propósito interno, del alma, un programa que nace con la persona. Pero también existe otro propósito, que es externo, un programa que se forma en el transcurso de la vida, junto con el desarrollo del ego, y el contacto con la sociedad. Este programa que se basa en influencias externas es lo que llamaré aquí programa del ego. El programa del ego, además de depender de factores externos, también dependerá del karma, pues es él quien determina las condiciones en las que el niño llega en este plano. Dependiendo de las condiciones sociales, el nivel de conocimiento, y el desarrollo espiritual de la familia, el niño podrá aprender ciertas lecciones, desarrollar ciertas habilidades, y consolidar valores, y virtudes del alma. Al mismo tiempo, puede sufrir traumas, y crear imágenes, escenarios psicológicos fijos o congelados. Y creencias limitantes que formarán parte de esa programación. El propósito del ego, o propósito externo, es como la cáscara de una fruta, es una capa superficial, que encubre el verdadero programa del alma. La cáscara, sin embargo, también tiene una función. Ella sirve como una protección para que el ego pueda desarrollarse, y construir lo que sea necesario para su experiencia. Pero llega un momento en que esa capa externa necesita ser retirada para que el verdadero propósito pueda manifestarse plenamente. De la misma forma que necesitamos retirar la cáscara de la fruta para saborearla, ese programa externo necesita ser removido para que el programa interno se revele. La entidad humana viene a este plano libre, amando y confiando. Al nacer, el niño todavía tiene un recuerdo de quién es, y de lo que vino a hacer aquí.
Pero con el paso del tiempo, a través del contacto con el mundo, él va cediendo a influencias externas, adquiriendo creencias, y reprimiendo su expresión natural. Como sabemos, la fundación de la personalidad ocurre en los primeros 7 años de vida. Algunas adquisiciones ocurren después, en los próximos 7 años, pero la fundación se hace en los 7 primeros años. Y las creencias instaladas en ese periodo van a impregnar toda la vida de la persona. Entonces tempranamente, el niño comienza a sentirse carente e inseguro. Comienza a sentir celos, rabia, y envidia, y eso no sucede por casualidad. Aprende eso con aquellos que están a su alrededor, prioritariamente con los padres, pero también con los educadores, y demás familiares cercanos. Consecuentemente, estas personas participan en el proceso de desarrollo de la personalidad de esa alma. Y, por ignorancia, acaban transfiriendo al niño sus miserias y carencias. Con eso se establece un círculo vicioso en el que la ignorancia procrea ignorancia. Cuando el niño empieza a frecuentar la escuela, e inicia una vida social, recibe nuevos insumos, además de los que llegan a través de los padres y familiares, sobre lo que supuestamente es correcto o incorrecto. Sobre lo que debería ser y hacer en la vida, lo que en general no es lo que él quisiera ser y hacer. Se imponen nuevos límites y reglas, se transmiten nuevas ideas, prejuicios, opiniones, creencias. Es verdad que, para su propio bien, el joven necesita límites y reglas, pero nadie enseña que ciertas reglas necesitarán ser abandonadas, pues ellas deben estar al servicio del desarrollo de la conciencia, y no al contrario. Todo ser humano trae consigo una visión, en pro del desarrollo sostenible del planeta. Aporta una sabiduría, una potencia. Pero, normalmente, debido a esas influencias externas, su visión se va olvidando, y su poder se va acumulando. Y en la medida en que está contenido su poder, se vuelve contra él. Se crean fuerzas que se oponen a su propósito. El programa del alma impulsa a la persona a moverse en una dirección, pero la mente condicionada por factores externos hace que ella siga en otra. Esta contradicción crea sufrimiento. Podemos, de forma sintética, decir que estamos aquí para realizar un tránsito del estado de olvido hacia el estado de recuerdo de quiénes somos, y de lo que venimos a hacer aquí, pues, como ya vimos, al llegar a esta tierra, estamos envueltos por un velo de la ilusión de que actúa a través de olvido. Normalmente, hasta el inicio de la juventud, una persona todavía tiene la visión clara de lo que vino a hacer. Lleva un fuerte anhelo, trae consigo sueños que son expresiones de su propósito, pero poco a poco se va olvidando, y creyendo en las voces externas que insisten en decir que ese sueño es imposible de realizar, que ese camino no es bueno, o, aún, que la persona no tiene capacidad para ello. A poco, ella va cediendo a esas voces hasta que desiste, y se olvida completamente de sus sueños, y pasa a soñar el sueño de los demás. Si ya ha tenido la oportunidad de acompañar el crecimiento de un niño, usted sabe que él nace confiando, y amando con toda su pureza. El niño que aún no ha sido corrompido, y contaminado por las creencias, y miserias de los adultos a su alrededor, simplemente agarrado de la mano del padre, y de la madre, y va con ellos, sin saber a dónde la están llevando. Sin embargo, poco a poco, deja de confiar. Comienza a ser alcanzado por el miedo en la forma de la desconfianza y la inseguridad, y el odio en la forma de la rabia y la venganza. Pero, ¿por qué ocurre esto? Porque se le enseña al niño. Desde temprano, el niño aprende que es una víctima de las circunstancias externas, y con eso también aprende que necesita defenderse. A poco, va creando los más variados mecanismos de defensa y adquiriendo creencias y condicionamientos limitantes. Tales mecanismos son limitantes, porque, al mismo tiempo que sirven para la protección, generan separación y olvido. Los muros que usted construye a su alrededor para protegerse son los mismos que lo mantienen aislado en el mundo. Este conjunto de mecanismos de olvido y de protección es lo que acostumbro a llamar, de la naturaleza inferior, el yo inferior o, de maldad. Esto que conocemos como maldad no es más que un conjunto de mecanismos de defensa que el ser humano desarrolla desde temprano en la vida para protegerse del dolor de los choques de humillación, rechazo y exclusión.
Al hablar de maldad, no me estoy refiriendo al comportamiento exclusivo de los criminales y corruptos, pues todos sufrimos choques de esa naturaleza. Por lo tanto, todos cargamos algo de maldad. Y cuanto más maldad una persona manifiesta, más dolor se carga en su sistema. Ahora, en el caso de la educación. Ya sabemos que tiene un papel fundamental en la formación de la personalidad infantil, y también en el proceso de expansión de la conciencia humana. A través de la educación, podemos facilitar o dificultar este proceso. Por eso necesitamos dar la debida importancia para ese tema. En mi visión, solo a través de la educación podremos fomentar la transformación necesaria para salvar nuestro planeta, que se encuentra en proceso de degradación. Pero para que un cambio significativo ocurra en el mundo, necesitamos realizar una gran reforma en la educación, y esa reforma empieza por nosotros, adultos. El proceso de educación de nuestros niños debe comenzar a través de la reeducación de nuestro yo inferior. Solo entonces realmente tendremos algo de qué dar. De lo contrario, eso que llamamos educación continuará siendo solo una reacción al pasado, solamente una proyección de nuestros dolores infantiles. Proyectamos nuestras molestias en los niños, y queremos hacer de ellas lo que creemos que es lo mejor. Pero no siempre tenemos razón en cuanto a lo que es lo mejor, precisamente porque se trata de una creencia, o sea, de una imagen rígida acerca de algo. La creencia se construye a partir de situaciones negativas del pasado. Esto significa que algo ha salido mal, algo te ha herido, así que has creído que la vida siempre es así. Esta es una generalización. Así que tenemos un gran reto por delante. Necesitamos curar nuestras molestias para que podamos educar a nuestros hijos adecuadamente. Porque si seguimos actuando en base a nuestros traumas del pasado, permaneceremos saboteando el desarrollo de nuestros niños, y desviándolos de su camino natural, de su propósito de vida. Esto solo será posible si estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad, y a conocernos a nosotros mismos. Porque ya que nos encontramos, que nos libera nuestras creencias limitantes, y la idea de que somos víctimas, y nos hacemos capaces de apoyar el desarrollo sostenible de la personalidad infantil, lo que implica no proyectar nuestras miserias en los niños, y dar fuerza para que su visión, y su sabiduría sean reveladas para el mundo. Necesitamos renunciar a la necesidad de tener nuestras expectativas, y carencias de nuestros hijos, pues esta es la raíz del problema. Sé que no es una tarea fácil, pues es muy difícil no repetir patrones, y no imponer puntos de vista para el niño. No conociéndose a sí mismo, y no teniendo conciencia de sus propias carencias, y limitaciones, inevitablemente usted querrá formatear al niño de acuerdo a sus expectativas. Si usted ha sido muy herido, desapropiado y humillado, es muy probable que, estando en una posición de poder y autoridad ante el niño, usted se pierda y quiera abusar de ese falso poder. De esta manera, usted acaba reeditando su pasado en el momento presente, lo que significa que usted repite su historia a través del niño y le transmite sus miserias. La proyección de nuestras carencias y condicionamientos en nuestros niños es una de las bases que sostienen la miseria humana. De esta forma, hemos sido canales de un poder destructivo que actúa promoviendo el olvido del propósito mayor de la vida. El niño intenta ser feliz de la manera en que enseñamos que debe ser, pero nunca se siente encajado. Nunca se siente realmente cómodo. Desde temprano, el niño es tomado por el olvido y pasa a cargar un vacío existencial del cual, hasta cierto punto, no tiene conciencia. Perdido en el olvido, cree que ese vacío, del cual inconscientemente está siempre tratando de huir, será llenado con algo que está fuera de sí mismo. Cree que su felicidad depende de circunstancias externas, es decir, de otras personas o de bienes materiales. Así, acaba desarrollando la creencia de que la felicidad puede ser comprada. Crees que si tienes bastante dinero, además de comprar todo lo que deseas, podrás dominar a los demás. Nuestro sistema educativo está basado en enseñar al niño a ganar dinero y a tener poder, justamente porque, en la fundación de nuestra sociedad, existe esa creencia de que el dinero es sinónimo de felicidad. Nada puede ser más ilusorio que eso.
Y es por esta gran ilusión que la depresión se ha convertido en la enfermedad del siglo, y que nos volvemos dependientes de los remedios para dormir y atenuar la ansiedad. Estamos creando una terapia dependiente de la humanidad. Y aun con terapia, no hay garantía de que resolveremos el problema. Hay gente que hace terapia toda la vida y continúa igual. Muchos pueden vivir mejor, si aceptar más y dar algunos pasos en el camino del autoconocimiento, pero solo a través de la espiritualidad es posible romper con ese círculo vicioso. Los procesos terapéuticos solo pueden traer resultados positivos en lo que se refiere a la curación de nuestras raíces, donde la enfermedad está instalada, si pueden abordar y tratar al ser humano como un todo, incluyendo su dimensión espiritual. Este escenario tiene que ser modificado. De lo contrario, seguiremos procreando miseria. Nos corresponde a nosotros, adultos, liberarnos de esas creencias limitantes e iniciar la búsqueda de la felicidad en el lugar correcto. Dentro de nosotros. Este es el único lugar en que la felicidad perenne puede ser encontrada. Mientras sigamos buscando fuera, proyectando nuestras carencias en el otro, exigiendo que él haga lo que queremos que haga. Mientras no curamos nuestras heridas infantiles a través del autoconocimiento, seguiremos procreando ignorancia a través de nuestros hijos. Muchas veces usted piensa que está amando a su hijo, pero está tratando de resolver su propio problema. En realidad, usted está tratando de realizarse a través de él. Al obligar al niño a hacer de su manera, usted acaba desviándolo del camino. Y cualquier camino que no sea el del alma es un mal camino, porque él se alejará del Dharma. Si pudiéramos evitar que esas creencias fueran instaladas en la infancia, todo sería diferente. En mi visión, esto sería posible si el autoconocimiento, y la espiritualidad, se tornara parte de la enseñanza fundamental. Como adultos conscientes, nuestro trabajo es rescatar la inocencia perdida, la espontaneidad, y la pureza del niño en nosotros, pues así podremos rescatar también la alegría, y la ligereza de vivir. Pero mientras eso no sucede, que podamos velar para que nuestros niños, no pierdan la inocencia y la espontaneidad. Este es un proyecto para siglos, pero necesitamos empezar ahora. Necesitamos hacer que una educación basada en valores humanos y espirituales se convierta en política pública. Y, además, es necesario que los amantes se vuelvan realmente conscientes del significado de una familia, del significado de traer a un niño a este mundo. Este es uno de los aspectos de nuestra misión en este planeta, porque eso forma parte del proceso de la expansión de la conciencia humana. Si miramos más profundamente a este problema, veremos, incluso, que hay que reflexionar sobre nuestra necesidad compulsiva de generar hijos, pues ella también nace de creencias y condicionamientos. Me parece que este tema es casi un tabú en nuestra sociedad, pero se trata de un tema de gran importancia, que necesita ser ampliamente abordado y encarado de frente. Porque al poner un hijo en este mundo, tienes la responsabilidad de ayudar en el desarrollo espiritual de esa alma, o al menos necesita aprender a no sabotearla. Esas son cuestiones muy importantes, pero necesitamos otro blog para tratarlas. Por ahora, solo quiero dejar algunas preguntas para aquellos que están queriendo tener hijos. ¿Quién en usted quiere tener un hijo, y para qué? ¿De dónde viene este deseo? ¿Viene de la necesidad de cumplir un programa social, de suplir una carencia o es un comando del corazón? Ahora, comprenderemos los venenos de la conciencia. Vuelvo a decir que esa tan necesaria y desafiante transformación solo puede ocurrir si estamos realmente comprometidos con el autoconocimiento. Y eso implica estudiar los mecanismos que nos llevan a olvidar el propósito real de la vida. Tenemos que saber que estábamos tan contaminados por el miedo. ¿De qué forma nuestra confianza natural se transformó en desconfianza? ¿De qué forma las creencias y los condicionamientos fueron instalados en nuestro sistema, dando inicio a círculos viciosos que generan destrucción y perpetúan la miseria, no solo en nuestras vidas personales, sino en la vida del planeta como un todo? Al identificar esos círculos viciosos y entender su funcionamiento, tenemos la oportunidad de interrumpirlos. Y cuando eso sucede, la energía que hasta entonces estaba siendo utilizada para mantener el olvido puede ser redireccionada para el recuerdo de quiénes somos.
Los principales mecanismos que están al servicio del olvido son la represión y la negación. Ellos actúan en nuestro sistema como verdaderos venenos para la conciencia. He aquí cómo. La represión, como mencioné anteriormente, cuando nace, la entidad humana, a pesar de tener el recuerdo de su identidad, presenta límites que la hacen dependiente. Por lo tanto, ella necesita recibir de los padres muchas cosas, entre ellas, 3 elementos son los más vitales: la alimentaria, la protección y el amor. Estos elementos son básicos, para que el niño pueda sobrevivir y crecer de forma sana. Además, hay otro elemento que también es fundamental, pero que normalmente es desconsiderado: la libertad. La libertad es una necesidad tan básica para el alma como el alimento es para el cuerpo. En verdad, ella es intrínseca al ser, pero, al encarnar en este plano, tenemos nuestra libertad restringida. Cuando llegamos aquí, cuando nacemos, somos puros, no tenemos miedo ni vergüenza de ser quienes somos. No vemos peligro ni maldad en nada, por eso nos expresamos con total libertad, espontaneidad y naturalidad. Pero nuestra expresión natural no siempre se considera socialmente adecuada, y muchas veces no corresponde a las expectativas de nuestros padres en relación a nosotros. La verdad es que, la mayoría de las veces, los padres no están suficientemente maduros para aceptar y acoger la espontaneidad del niño y para permitir que se exprese con la libertad que necesita. Entonces, desde temprano el niño comienza a ser reprimido y a entrar en contacto con el sentimiento de inadecuación que eso genera. A veces es reprimida de forma directa y abierta, cuando oye un "no lo haga". Pero eso no puede. Y a veces la represión ocurre de forma indirecta y sutil, a través de la retirada del amor. Si el niño hace algo que los padres no les gusta o consideran inadecuados, se castiga con frialdad e indiferencia. Y cuando la sexualidad empieza a aflorar, y el niño empieza a jugar con el propio cuerpo, lo primero que escucha, normalmente: "pare con eso. Eso es feo". El niño está allí, puro, sin maldad, simplemente siendo espontáneo, pero él es reprimido en ese movimiento natural, y tiene su energía vital súbitamente bloqueada. Así, empieza a tener miedo de ser quien es, y pasa a creer que necesita ser otra cosa para agradar a los padres, y para recibir lo que necesita. Deja de ser espontáneo y comienza a crear máscaras, o sea, pasa a fingir ser algo que no es, porque siendo quien no logra lo que desea, que es ser aceptado y amado. De esta manera, una falsa identidad va siendo construida. La espontaneidad va dando lugar a la estrategia, lo que significa que deja de hacer lo que su corazón determina y pasa a hacer lo que agrada a los demás. Deja de escuchar la voz del corazón, y comienza a escuchar solo a la mente. La razón se va sobreponiendo a la intuición, pero la razón sin intuición es lo mismo que un pájaro sin alas. Al actuar puramente sobre la base de la razón y del razonamiento, se convierte en una máquina. Y al actuar solo con base en el sentimiento y el instinto, usted se convierte en un animal. La intuición une pensamiento y sentimiento, raciocinio e instinto. Esto nos lleva más cerca de lo que nos define como seres humanos. Comprenda que no estoy diciendo que la mente y la razón deban ser ignoradas. En realidad, la mente es un poder del ser, pero ese poder ha sido muy mal utilizado. En la fase actual de nuestro viaje evolutivo, la mente encuentra totalmente descontrolada, creando dificultades y los obstáculos a el desarrollo de la conciencia humana. Es necesario un equilibrio entre mente y corazón, entre razón e intuición, pues eso es lo que nos hace capaces de trascender nuestras limitaciones y de realizar nuestro potencial. También es importante dejar clara la diferencia entre lo que estoy llamando la represión, y lo que son los límites necesarios para la educación y para la protección del niño. Es claro que el niño necesita límites. Incluso para su propia protección. Y muchas veces el niño hasta pide límites, pues esa es una forma de que los padres les presten atención. El límite, si se coloca con amor y conciencia, es una forma de ayudar en el desarrollo del niño. La represión es lo contrario. Es como un veneno que actúa contaminando una virtud que constituye la base, la fundación del árbol de la conciencia, la autoconfianza. La espontaneidad, que es una expresión de la autoconfianza, es bloqueada y contaminada por el miedo de no recibir amor.
Esta es la ilusión básica que sostiene la miseria en el mundo. La idea de que somos carentes y necesitamos recibir algo de fuera. El distanciamiento de nuestra verdadera identidad se va volviendo cada vez mayor, hasta que llega un momento en que ocurre una escisión. Perdemos la conexión con lo que somos, y pasamos a creer que somos la máscara. Esta ruptura es extremadamente dolorosa, es como si fuésemos cortados por la mitad, o un agujero se abriera dentro de nosotros. De ahí nace el gran vacío interno que acompaña al ser humano en toda su existencia. Y para poder lidiar con ese dolor brutal, accionamos el mecanismo de la negación. Así como aliviamos el dolor de las heridas físicas con analgésicos, amenizamos las heridas emocionales a través de la negación. La negación es como un anestésico psicoemocional, que puede actuar por tiempo indefinido. Se trata de un mecanismo que tiene el poder de jugar a los sótanos del inconsciente, todos los sentimientos negativos, todo el contenido interno que no queremos ver y sentir. De esa forma, escondemos de los demás y de nosotros mismos lo que no aceptamos y con lo que no queremos entrar en contacto. Esta es la forma que encontramos para protegernos, y no más entrar en contacto con la realidad de que fuimos reprimidos y heridos. Este mecanismo sostiene la falsa identidad, porque fortalece la creencia inconsciente de que somos víctimas carentes y que no somos aceptados por lo que realmente somos. El inconsciente, también conocido en psicología como el subconsciente, es una parte de la conciencia de que, por alguna razón, no queremos ver. No se trata de algo que realmente no conocemos, sino algo que, en algún momento, decidimos desconocer. Así como nacimos amando y fuimos aprendiendo a odiar, o desaprendiendo a amar, todo aquello que se vuelve inconsciente estuvo, en algún momento, bajo la luz de la conciencia. Por lo tanto, lo que acostumbro llamar yo inferior o sombra, es justamente esa porción de la conciencia que decidimos no ver, y por eso apagamos la luz. Eliminar la luz significa cerrar el corazón, y cerrar el corazón significa desconectarse de sí mismo. Esta desconexión generada por la escisión con la verdadera identidad genera la ilusión de que estamos separados de la fuente de la vida. En otras palabras, perdemos la conciencia de que la fuente de la vida nos habita, y de que somos parte de una corriente de energía universal, de donde recibimos todo lo que necesitamos. Creyendo estar separados de esa fuente que nos nutre, pasamos a creer que somos carentes y con eso nos volvemos esclavos del otro. Tenemos la fuente del amor dentro de nosotros, pero creemos que necesitamos recibir ese amor de alguien. La negación de los aspectos sombríos de la personalidad, es quizás la principal causa de la miseria humana. Los sentimientos negados funcionan como anclas que imposibilitan la ascensión. Las penas y los resentimientos que cargamos, aunque inconscientemente, nos mantienen prisioneros de la ilusión de separación, distorsionando la percepción de la realidad e impidiendo que manifestemos nuestro poder en la forma de nuestros dones y talentos. De esta manera, estamos impedidos de alcanzar el propósito mayor, que es el recuerdo de quiénes somos y de lo que venimos a hacer aquí. Ahora, nos adentraremos en el crecimiento. En este caso, la falsa identidad. Todo ser, encarnado en este plano, pasa por ese proceso de ruptura que acabo de describir. Él forma parte de los desafíos que necesitamos afrontar durante la encarnación. A partir de esa escisión con nuestra verdadera identidad, se crea una falsa identidad. Y para mantener esa falsa identidad, desarrollamos un verdadero arsenal bélico, constituido por diversos mecanismos de defensa y sus infinitos desdoblamientos. Los principales mecanismos que el ego utiliza para mantener la falsa identidad son las matrices del yo inferior. Aquí explicaré cada una de ellas. Gula, representa todo tipo de avaricia o compulsión. Los vicios más densos y concretos, los más fáciles de identificar y estudiar. Puede ser compulsión por comer, comprar, hablar, sexo, entre otras cosas. En la base de esa matriz, está la creencia de que, al consumir o tragar cierto elemento, usted sacia la carencia, y el vacío existencial. La compulsión nace de la falta. Ella surge de la ruptura con la esencia a través de la represión. La persona gulosa intenta suplir el agujero generado por la escisión con la comida o con cualquier otro elemento que pueda sustituir la falta de amor. Esta carencia genera una voracidad que, cuando no se llena, se transforma en ansiedad.
La pereza, la paralización ante lo que hay que hacer a causa de sentimientos suprimidos y congelados en el sistema. La pereza puede manifestarse de forma pasiva o activa. Cuando ella se manifiesta de forma pasiva, la persona no puede hacer lo que tiene que hacer, y a veces queda hasta sin conseguir salir de la cama, lo que genera un desequilibrio en la química del cerebro que se desdobla en depresión. Y cuando se manifiesta de forma activa, la persona hace muchas cosas, a veces se vuelve workaholic, menos lo que realmente necesita ser hecho. La avaricia, la necesidad de acumulación, la persona se protege por detrás de lo que acumula. Ella cree que, al acumular, será protegida. Algunos se esconden detrás del dinero, pero hay gente que se esconde a través de cosas oxidadas que encuentra en la calle o hasta acumulando basura. Ella acumula y no consigue soltar nada, ni siquiera un viejo clavo. La envidia, el deseo de destruir al otro, creyendo que es superior. La persona envidiosa no cree ser capaz de llegar a donde el otro llegó, entonces necesita rebajarlo. Y para hacer eso, hace uso de la maledicencia, que es hablar mal del otro. La maledicencia puede manifestarse de forma bastante intensa o puede actuar de maneras muy sutiles y difíciles de identificar. Por ejemplo, estando en un medio en el que la persona que usted envidia es bastante considerada y admirada, usted resuelve soltar un veneno, hablando mal de ella como si estuviera haciendo un elogio. Ella es una persona muy cool, pena que tiene tal defecto. Hay también otro aspecto de la envidia que es de difícil comprensión: la autoenvidia. Este es un aspecto que está conectado con el orgullo y la lujuria. Cuando la autoenvidia está actuando, la persona comienza a sabotearse a sí misma. En este caso, la situación es más compleja, porque se trata de un aspecto extremadamente difícil de identificar. La ira, una extrema reactividad a las situaciones. La persona que manifiesta esta matriz cree que, si habla más alto que el otro, estará protegida. Ella grita e intimida al otro para sentirse más fuerte. Transmite la idea de que es muy valiente, pero en realidad está muriendo de miedo. El orgullo usa la superioridad para sentirse protegido. A partir del orgullo, las matrices empiezan a ser más sofisticadas, pues actúan de manera cada vez más sutil. A pesar de que todas las matrices tienen su complejidad, las anteriores son relativamente más fáciles de manejar, con la excepción de la autoenvidia. El orgullo es complejo, porque puede manifestarse de muchas maneras diferentes. Algunos ejemplos son vanidad, soberbia, timidez, complejo de inferioridad o superioridad, victimismo, y falsa humildad. La lujuria, necesidad de obtener energía a través de la energía sexual. La lujuria no está siempre ligada al sexo en sí, sino al uso de la seducción, que puede ocurrir de diversas maneras. Muchas veces, la necesidad de agradar al otro es una forma de dominarlo. Ella está íntimamente conectada con la ira, pues la lujuria, cuando no recibe lo que quiere, se transforma en ira. El miedo, hay muchas creencias relacionadas con el miedo. El miedo está en la base de la estructura del yo inferior, dando sustentación a la ilusión de que somos carentes, de que somos solamente un cuerpo. El miedo es la antítesis del amor. Y por último, la mentira, la más sutil, entre las matrices, porque la mentira no es solo lo que usted cuenta en el día a día para salir bien en la foto, sino también lo que da apoyo a todas las otras matrices. En última instancia, la mayor mentira es la que usted cuenta para sí mismo. La mentira sobre su verdadera identidad. Ahora, comprenderemos las falsas máscaras. Si crees ser carente, es inevitable que esperas a recibir algo del otro. Inevitablemente, se crean expectativas. Esto es un gran problema, porque, por más maravilloso que sea, usted no tiene garantías de que recibirá lo que quiere. Por más que sea hábil para convencer al otro a dar lo que usted cree que necesita recibir, usted no tiene garantía de que él va a corresponder a su expectativa. Aunque todo lo que buscas fuera de ti mismo está en tu interior, no puedes ver esa realidad. El ser que te habita es completo, él no es carente de nada, pero su percepción se encuentra limitada por condicionamientos y creencias, entonces no puede percibir esa realidad. Y por eso, usted se convierte en un mendigo que, para recibir una migaja de atención, vende el alma. Pretende ser algo que no lo es.
Usa máscaras para agradar y recibir una pequeña mirada, un pequeño cariño. De esa forma, desperdicia la vida tratando de forzar al otro para que te ame. Este es un estado de encarcelamiento, de dependencia profunda, que genera rabia. Y esta rabia se vuelve contra sí mismo. Se siente enojado porque, de alguna manera, usted sabe que se está vendiendo. Usted está prostituyendo. Una vez, alguien estaba juzgando la prostitución, y yo reflexioné. ¿Quién en este mundo no paga por sexo? Por lo menos las prostitutas dejan el precio bien claro. Perdona mi franqueza, pero tengo que ser honesto. Mi trabajo es eliminar la mentira y alimentar la verdad. Piense. ¿Quién no paga para recibir atención? ¿Que no tendría que pagar para recibir afecto? Estando involucrado en la idea de la carencia, usted paga con su espontaneidad y con su libertad. Deja de ser quien realmente es, y se especializa en ser cualquier cosa que robe la atención del otro. Usted se especializa en sacar energía del otro y desarrolla estrategias para mantenerlo en su mano. Esta es la esclavitud. A veces, para llamar la atención, usted utiliza la máscara de la víctima. Me voy a matar si usted no me mira. A veces, la máscara del autosuficiente. No te necesito. Yo soy fuerte y doy cuenta de la vida solo. Y a veces usted, simplemente, es indiferente. No estoy ni ahí, estoy por encima de todo. Estos ejemplos son los patrones clásicos, pero cada uno de ellos tiene infinitos desdoblamientos. Ellos son solo una muestra de lo que se hace a conquistar, dominar y manipular al otro, de acuerdo con su necesidad de ser amado. Son estrategias para forzar al otro a amarlo, pero eso es imposible, porque el amor verdadero solo puede ser dado de gracia, sin pedir nada a cambio. Incluso cuando somos exitosos en ese juego y conseguimos la atención del otro, sabemos que no fue espontáneo. Entonces no confiamos y nos sentimos inseguros, frustrados y continuamos creando nuevas estrategias. Este círculo vicioso, tiene como principal característica la necesidad de amor exclusivo. No se limite a ser satisfechos en sus expectativas, no lo suficiente para ser amado. Usted tiene que ser amado exclusivamente. Todo tiene que ser para usted. La persona que está con usted no puede mirar hacia el lado. Ella necesita mirar a usted las 24 horas del día. En este caso, ¿cómo confiar y descansar? No es posible estar en control todo el tiempo. Observe cómo este juego es una gran esclavitud. Pero esa esclavitud es creada por la mente para sostener la falsa identidad. Es el falso yo, que cree en la carencia. Él cree que es un mendigo y se convierte en un mendigo de atención. Y eso genera lo que es, de hecho, la mayor miseria del ser humano: la carencia afectiva. Esta es una enfermedad emocional que distorsiona la percepción de la realidad. Y en esa realidad limitada creada por el ego, usted depende de la aprobación, del reconocimiento y de la consideración del otro. El filósofo Jean-Paul Sartre dijo: el infierno son los otros. En ese caso, el otro se convierte en el motivo de su ansiedad, su tristeza y su estrés. Pero, ¿quién es el otro? ¿Quién es ese otro que usted considera tan importante? Solo habrá una proyección falsa del yo. Por otra parte, el falso éxito. Como ya vimos, el ego tiene un papel importante en la evolución de la conciencia humana. Él es quien realiza la jornada. Para existir en este plano y realizar nuestra misión, necesitamos un ego. Él es nuestro vehículo y también un mediador entre el mundo interno y el mundo externo. A través de él, el alma puede experimentar la materia y expresarse en el mundo. Y el ego, a su vez, tiene una programación que se hace sobre la base de una serie de insumos acerca de lo que necesita hacer para ser importante, exitoso y próspero. Lo que determina el programa del ego es la necesidad de tener poder y éxito para agradar y ser reconocido. En última instancia, ¿qué es en realidad tener éxito? El verdadero éxito se refiere a la realización del propósito del alma, pero la mayoría de la gente cree que el propósito es la realización del ego. Como hemos visto, el ego tiene un programa que se construye sobre la base de las creencias heredadas del mundo exterior. Y, la mayoría de las veces, ese programa no tiene ninguna conexión con el programa del alma.
Entonces muchas veces la persona se realiza externamente, pero todavía se siente vacía y frustrada. Lo que ocurre es que el ego se especializó en determinada cosa, aprendió a moverse en el mundo y con eso conquistó éxito material. La persona se hizo especialista en hacer, pero no en el ser. Sin embargo, la completitud solo se alcanza cuando el ser y el hacer se alinean. Y esa alineación solo ocurre cuando el propósito interno, del alma, se manifiesta también externamente. Otra manera de ver el ego es como un personaje. Revestido de un cuerpo, él es el protagonista de la historia de nuestra encarnación. Este personaje es quien experimenta la vida humana, vive situaciones y absorbe los aprendizajes. No somos ese personaje o ese cuerpo, nosotros somos el espíritu que está detrás de este ropaje, pero en el desarrollo de la trama de la vida, el ego se va fortaleciendo, y el personaje va siendo incorporado de tal manera que pasamos a creer que somos el personaje. Esta nueva identidad con la que nos identificamos, genera un constante sentimiento de angustia y desencaje, lo que algunos interpretan como una sensación de vacío. Es como siempre hay algo que faltaba. Esto genera la impresión de que algo aún necesita ser hecho o conquistado. Estamos siempre insatisfechos, queriendo más, pues nada puede llenar el vacío de no ser quienes somos. Pero durante un periodo no tenemos conciencia de ello, y acabamos construyendo toda nuestra vida sobre la base de identidad forjada. Y desde allí nos dieron un montón de cosas. Podemos construir verdaderos imperios, conquistar mucho éxito, fama, dinero y poder, pero no podemos conquistar la verdadera felicidad. Eso que estoy diciendo no es una novedad. Por lo demás, es un sentido común decir que dinero no trae felicidad, pero el hecho es que en el fondo creemos que la felicidad viene de ahí. Entonces luchamos por el dinero, y de esa manera, hasta conquistamos una cierta alegría, pero una alegría pasajera, tan frágil como una llama al viento. Esta es una felicidad estacional, que viene y va de acuerdo con la tendencia de la estación, de acuerdo con la moda. Un ejemplo. Usted compra un coche nuevo, y eso te hace muy feliz, hasta el momento en que un nuevo modelo es lanzado, o hasta el momento en que tu compañero de trabajo compra un coche mejor. Usted se enamora y, por algunos meses o semanas, se queda en éxtasis. Hasta que el otro comienza a llegar más cerca, y usted comienza a ver que él no era tan perfecto como usted se imaginaba. Su felicidad dura solo mientras el otro corresponde a sus expectativas. Mientras el otro está allí a su lado, mirando solo para ti, y dándote toda la atención, te sientes muy importante y confiado, pero basta con el otro dar una mirada hacia el lado para que vuelvas a sentirse un miserable. Si su felicidad depende del otro, si todo lo que usted conquista es para ser importante para el otro, eso no es felicidad, es dependencia. La verdadera felicidad solo puede venir de lo que es real, lo que queda. Y lo que es real, es nacido de plenitud interior. Es cuando podemos sentirnos completos por ser lo que somos. Y eso solo es posible cuando podemos manifestar el propósito de nuestra alma. Este es el verdadero éxito, es un sentimiento de satisfacción, de relleno, de estar en el lugar correcto. Cuando eso sucede, nos armonizamos con el flujo de la vida y, naturalmente, tenemos nuestras necesidades atendidas. Todas las mejoras, incluyendo la vida material. La prosperidad, cuando es fruto del encuentro consigo mismo, es un regalo divino que está al servicio del propósito mayor. Pero mientras no tocamos ese núcleo interno, todo lo que producimos y construimos es para huir de algo o para protegernos de algo. Ahora, en el caso de la falsa riqueza. Muchas veces, buscamos frenéticamente la riqueza material para encubrir la pobreza que nos habita. Y a veces el karma permite que esa riqueza sea construida en la materia. Sin embargo, si la riqueza no tiene lastre en la verdad, si no es un producto de la manifestación de la plenitud del alma, sino un producto del miedo a la escasez, inevitablemente, se desmoronará. Este tipo de riqueza no tiene alma, pues no tiene lastre en el corazón. Ella puede traer una alegría pasajera, pero no genera paz. Por el contrario, puede convertirse en una carga. Muchos conquistan fortunas, pero no logran relajarse para disfrutar de ellas, pues siempre tienen miedo de perder algo. Se trata de una riqueza que se basa en la avaricia.
Algunos se vuelven esclavos de la idea de que la gente les gusta solo por lo que tienen, y a veces eso es verdad. Debido a que, estas personas estaban preocupados solo para tener, y no en ser. Esa riqueza sin alma, sin lastre en el corazón, en algún momento, tendrá que caer. Porque todo lo que se construye sobre la base de la mentira, inevitablemente, tendrá que ser desconstruida. La esencia de la experiencia humana es la expansión de la conciencia, por eso todo lo que construimos necesita tener bases sólidas en el mundo interno. Un castillo de arena no puede mantenerse en pie cuando sube la marea. Para estar en pie, necesita tener una fundación sólida y resistente, lo que significa que necesita ser verdad. Para eso, necesitamos quitar los mecanismos de defensa que están al servicio de la mentira de que usted es carente de amor. Y eso solo es posible a través del autoconocimiento. No hay nada malo con la riqueza. El problema es la falta de uno mismo. Lo que usted ganó exterior no es un problema. El problema es no conquistar a sí mismo. El autoconocimiento es sinónimo de recuerdo de sí mismo. Cuando recordamos nuestra identidad real, volvemos automáticamente al camino del corazón, que es el programa de nuestra alma. Este es el encaje, la alineación a la que me refiero. Porque, al desviarnos del camino del corazón, pasamos a sentirnos desencajados. Si no estamos siguiendo el programa de nuestra alma, no importa el tamaño del éxito que conquistamos en el mundo, seguimos cargando una angustia. Muchas veces no lo percibimos, pues estamos muy involucrados en la lucha por el éxito o por la supervivencia, pero siempre estamos ansiosos, abatidos, tristes, desencajados. A veces usted tiene un atisbo de conciencia, y se da cuenta de que algo está mal. Se percibe que tal vez sea necesario encontrar otro camino para su vida, pero la mente está tan cargada de información desde fuera, tan contaminada por las creencias sobre lo que es correcto y lo que está mal, que usted se vuelve confuso y perdido. Aún así, sigues adelante, insatisfecho, pero sin saber a dónde ir. Sabes que tienes algo mal, pero no puedes identificar lo que es, porque aparentemente no hay nada fuera de lugar. Usted tiene una gran casa, una hermosa familia, un coche en el garaje, un empleo estable, no hay motivo para la insatisfacción. Pero, cada vez que la angustia golpea a su puerta, usted finge que no la ve, e intenta huir. Y huye a través de las más diversas distracciones. Internet, televisión, compras. Necesidades simbólicas son creadas para amortiguar el dolor que está detrás de esa ansiedad. Estas necesidades se transforman en vicios, que funcionan como amortiguadores de la conciencia, por medio de los cuales usted guarda en los sótanos del inconsciente, aquellos contenidos que se les han negado. Vamos a comprender, a lo que llamo amortiguador. Esta es una palabra que acostumbro usar para describir un proceso de anestesia interna. La amortiguación es una forma de retirar algo de nuestro campo de percepción, una manera de rebajar la conciencia. Se trata de un mecanismo de fuga de la realidad similar al proceso de negación que he descrito anteriormente, pero que actúa en la fuerza vital humana en momentos y niveles de profundidad diferentes. La negación es cuando somos llevados a romper con nuestra naturalidad, es una forma de anestesiar el dolor generado por la ruptura con nuestra esencia. La energía que utilizamos para anestesiar ese dolor original es nuestra energía vital, el propio sustrato del placer. Nosotros utilizamos la propia energía del placer para amenizar nuestro sufrimiento, y de esa manera ocurre un vínculo entre el placer y el sufrimiento. En otras palabras, nos sentimos felices de sufrir. Y esa es una de las razones por las cuales el sufrimiento se perpetúa en este planeta. En la amortiguación, la energía es retirada del placer que determinado objeto o situación nos trae. El mecanismo es el mismo, pero se trata de un nivel más superficial, una capa superpuesta. Los amortiguadores sirven para mantener en el inconsciente aquellos contenidos que, en la infancia, fueron allí guardados a través de la negación. Pero justamente por constituir una capa más superficial, ellos son más fácilmente identificables a través de la autoobservación. Los vicios son los amortiguadores más obvios, pero cualquier cosa puede convertirse en un amortiguador. Cualquier objeto, situación o cosa que hagamos puede ser utilizado de esa manera. Y dependerá de nuestra actitud hacia la vida.
En cada situación, tenemos la oportunidad de elegir si vamos a usar lo que la vida nos está ofreciendo como un amortiguador o como un despertador de la conciencia. Siempre tenemos la opción de cultivar el sufrimiento o de aprovechar la situación para crecer y liberarnos de él. Esta elección depende de nuestra madurez y disposición para tomar las riendas de nuestro propio destino. Hay varias clases de amortiguadores que tienen la función de adormecer diferentes aspectos de la conciencia. Algunos son más groseros y más fáciles de identificar, como los vicios en el cigarrillo y el alcohol, por ejemplo. Otros son más difíciles de identificar, pues, normalmente, se confunden con algo positivo, como el hacer compulsivo y hacerlo sin presencia. En un mundo en que la carrera por el éxito y la competencia se convirtieron en comportamientos normales, el hacer compulsivo se convirtió en una virtud. En este mundo, la persona que no tiene esa compulsión es a menudo vista como perezosa. Sin embargo, así como la pereza, el hacer compulsivo puede estar al servicio del adormecimiento de la conciencia. Mientras que la pereza es una parálisis, una congelación interna que tiene la función de mantener sentimientos negados, el hacer compulsivo es un exceso de movimiento que sirve para la misma cosa. El hacer sin presencia es otro aspecto de hacer compulsivo. Si usted no pone el alma en lo que está realizando, esa acción se convierte en un pasatiempo. No importa cuál sea la actividad, si no está total en la acción, será solo una distracción. En ese sentido, incluso el autoconocimiento y la práctica espiritual pueden ser amortiguadores. Aquello que tendría la función de despertar la conciencia, se convertiría en una forma de adormecerla. Esto ocurre cuando repite un mantra y realiza ciertos rituales espirituales de forma mecánica, o cuando desarrolla el vicio psicoanalítico de quedarse analizando todo. Usted cree que está presente, pero se trata de un acto mecánico, un hábito. Piensa estar lúcido, pero, en realidad, está cada vez más lejos de la realidad, usted está huyendo desesperadamente de ella. Usted está atascado en los juegos de la mente. Cuando digo poner el alma en la acción, quiero decir que esa acción necesita ser movida por un propósito, el propósito del alma. La gente está haciendo muchas cosas en el mundo, pero ninguna de estas cosas tiene conexión con su propósito. El hacer se volvió compulsivo justamente porque está siendo utilizado como un amortiguador de la angustia existencial. Este hecho se transformó en una manera de sobrevivir, un pasatiempo hasta que la muerte llegue. Muchos están en esa situación, pues se acostumbraron y se acomodaron así. Algunos pasarán la vida olvidados de que, en algún momento, tuvieron el sueño de realizar algo. Aquí me estoy refiriendo al sueño como una revelación del propósito del alma, como un comando del yo superior. Algunos se olvidan de que algún día recibieron ese mando y simplemente pasan a hacer algo para sobrevivir. Algunos hacen algo para alimentar la máscara y cristalizar el ego, para conquistar poder. Esta acción, sin embargo, es compulsiva y completamente desconectada del propósito del alma. Es un hacer sin presencia. Todo se hace con la simple fuerza de la costumbre. Independientemente de su naturaleza, el deseo es el que mantiene los vicios y los amortiguadores. Él es un pozo sin fondo. Cuanto más realizamos, más tenemos deseos. Esto ocurre porque nacen de la carencia, y la carencia no puede ser suplida de afuera hacia adentro. Ella es un estado emocional en el que creemos que no tenemos lo que necesitamos. Lo que puede liberarnos de ese estado es el reconocimiento de que todo lo que estamos buscando compulsivamente fuera de nosotros existe en abundancia dentro de nosotros. Vimos anteriormente que, en algún momento de nuestro viaje, perdimos la conciencia de la fuente de la vida que nos habita. Esta fuente que nutre y supera todas nuestras necesidades está dentro de nosotros, pero nos olvidamos de esa verdad. Esto crea un profundo sentimiento de falta, que es el período de la escasez. Y la carencia nos hace pedazos mientras permanecemos sentados sobre un baúl de diamantes. El baúl como metáfora para nuestra riqueza interior, como un símbolo que representa esa fuente de donde viene todo lo que necesitamos. Él es el campo de la potencialidad pura, un lugar donde todo es posible y donde nada falta. Para mejor comprensión, en el caso de los amortiguadores clásicos.
Los principales amortiguadores que impiden el despertar de la conciencia son el sexo, el dinero y la comida, pero, obviamente, estos tres elementos son parte de la experiencia humana en la Tierra. En realidad, también son instrumentos de desarrollo. Sin embargo, debido a las distorsiones, se convierten en amortiguadores. Una distorsión se produce cuando el yo inferior se apropia de algo. Cuando el miedo y el odio se apoderan de un instrumento legítimo de desarrollo, este se vuelve nocivo. La comida, el sexo y el poder, son fuerzas que fueron desvirtuadas, y pasaron a ser usadas para ralentizar los dolores y las angustias latentes del ser humano. Por lo que suelo llamarlos, amortiguadores clásicos. Estos tres elementos tienen un enorme poder de adormecer la conciencia. Como primer lugar, la comida, nuestra vida social gira alrededor de ella. Nuestra rutina diaria se programa de acuerdo con nuestras comidas. Comer es una de las principales formas de ocio de las personas, y una de las pocas fuentes de placer para mucha gente. Lo interesante es ver que, mientras muchos pasan hambre, algunos están sufriendo por no conseguir comer menos. Algunos viven debido a la falta. Otros, en función de la abundancia de alimento. Pocos entienden el poder que la comida ejerce en nuestras vidas, no solo por las razones que acabo de mencionar, sino también por ser nuestro combustible. Nuestro cuerpo está compuesto por los alimentos y se mueve a partir de la energía que proporcionan. Lo que comemos se transforma en nuestro cuerpo y, en ese sentido, nosotros, literalmente, somos lo que comemos. A pesar de que la ciencia, hace poco, ha logrado medir la influencia de lo que ingerimos, incluso en lo que se refiere a las mutaciones genéticas, esa dimensión de la vida humana sigue siendo un misterio para nosotros. El sexo, uno de los grandes compulsiones de la humanidad. Usted puede incluso no tener sexo, pero no lo quita de la cabeza. Por cierto, es justamente por reprimir el deseo sexual, que el ser humano se ha vuelto dependiente de la pornografía, y de las distorsiones de la sexualidad. A menudo digo que la lujuria es la reina de este mundo. Pero cuando hablo de lujuria, no estoy haciendo un juicio moral, sino refiriéndome al uso de la energía sexual para manipular, dominar y obtener poder sobre el otro. No hay nada malo en el sexo. Es natural. El problema está en las distorsiones y perversiones sexuales. Y, el poder, nuestro mayor vicio es el deseo de poder, principalmente en la forma del dinero. No es necesario hablar mucho para acordar que el ser humano es completamente dependiente del dinero. Si la lujuria es la reina de este mundo, el dinero es el rey. El dinero es sinónimo de poder. A través de él, usted compra lo que desea, y esto puede incluir a individuos. La gente vive para ganar dinero, mientras que deberían ganar dinero para vivir. Ellas tienen mucho que gastar, pero no tienen tiempo para eso. El dinero se convirtió en el medio y el fin. Para muchos, además de tener dinero y éxito, significa también tener un cargo importante, tener influencia sobre muchas personas o tener fama. La comprensión sobre los amortiguadores es esencial para que podamos tomar conciencia de lo que nos mantiene distanciados de la verdad. Pero también es importante comprender que no estoy juzgando o criticando el uso de esas herramientas de amortiguación. Entiendo que a veces el dolor es tan intenso que usted no da cuenta. Cuando el dolor de cabeza es muy fuerte, normalmente es necesario tomar un analgésico, pero si el dolor persiste, es necesario buscar su causa. Lo mismo ocurre en el nivel emocional. Usted utiliza cierto recurso para amortiguar el dolor, hasta que pueda construir una estructura emocional sólida capaz de soportarla. Pero ¿por qué el contacto con el dolor es importante? Porque en ese núcleo de dolor está la causa de la enfermedad y, por lo tanto, la curación. El problema es cuando usted se vuelve adicto al analgésico y no quiere dejar de usarlo. Por lo que cerrar el acceso al núcleo de dolor inhibe la posibilidad de cura. Estando bajo el efecto de anestésicos, la impresión es que todo está bien, de que todo está normal. Usted no está sintiendo el dolor y por eso cree estar sano, pero en realidad se está poniendo cada vez más enfermo. El vicio, no importa cuál sea, es un amortiguador que está al servicio de la protección de apegos. No importa cuál sea su adicción. Al convertirse en un adicto, estás protegiendo y al mismo tiempo huyendo de algo. En lo más profundo, está huyendo de sí mismo.
Por alguna razón, existe un miedo de mirar hacia adentro y ver la realidad. Tal vez usted tiene vergüenza de algo. Tal vez sienta miedo de ver que toda su vida ha sido construida a partir de una fantasía, una ficción. El hecho es que, en algún momento, para poder lidiar con el dolor, usted creó una historia y pasó a vivir en ella. Esta fue la forma que usted encontró para aliviar el dolor por haber sido reprimido, humillado, olvidado, abandonado y rechazado. Entonces usted se convirtió en el personaje principal de esa historia y pasó a creer que es ese personaje. Con el tiempo, se aferró a los elementos de la narración creados. Buena parte de las historias tiene al menos 3 personajes. Un héroe, un villano y una víctima. Y dependiendo de la fase de su vida, usted transita entre estos diferentes papeles. Algunos pasan la vida entera en un solo papel, porque, en ese caso, el amortiguador está siendo eficiente. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el amortiguador va perdiendo la fuerza, y usted necesita cambiar de personaje. Hay siempre una necesidad de cambio. Pero estando apegado al papel, usted se siente constantemente amenazado. Siempre tienes miedo. Y el miedo es proporcional a la dimensión de su apego. Cuando la vida le invita a hacer un cambio, ella es vista como un peligro. ¿Pero cuál es el peligro? El mayor peligro es descubrir que la historia que siempre creyó ser su vida es solo una invención de la mente. Los amortiguadores se utilizan para anestesiar y al mismo tiempo para eliminar el miedo. Pero usted tiene miedo de perder sus logros justamente porque son sus anestésicos. Sus heridas todavía están abiertas, ya que, no teniendo condiciones de lidiar con ellas, usted necesitó negarlas. Usted no percibe ese proceso interno debido a la anestesia, pero los dolores del pasado están allí, influenciando su vida actual. Sin tener conciencia de ello, su vida es impulsada por el pasado, y sus elecciones actuales son influenciadas de igual manera. Ahora una anécdota. Una vez, un hombre llamado Benjamín, fue a visitar a un maestro. Y le preguntó: bien, estoy muy enganchado. Estoy viciado en el sexo, el alcohol, la pornografía, pero si todo está bien en mi vida, ¿por qué tengo que cambiar algo? ¿Por qué tengo que ir detrás del dolor? ¿Por qué no puede seguir así? Ahora bien, antes de saber cuál fue la respuesta del maestro, primeramente, uno de los síntomas más comunes de la profunda amortiguación, en que el ser humano se encuentra, es la normosis. Una enfermedad psíquica cuya principal característica es un estado casi hipnótico en el que la persona cree que todo está absolutamente normal. La corrupción es normal, la violencia es normal, contar una mentirita es normal. La traición es normal, la competición, el fingimiento, la trampa, el embotellamiento, todo es normal. Sus relaciones son fútiles, y no duran más que unas semanas, pero eso es normal. Usted pasa más tiempo en internet, buscando fotos de mujeres que con su propia compañera, pero eso es normal. No puedes estar alegre en una fiesta sin beber alcohol, pero eso es normal. El planeta está siendo destruido, los animales están siendo muertos, la basura que producimos está siendo enviada al espacio, nuestros alimentos están contaminados, pero está todo bien en su vida, porque todo es normal. Entonces la respuesta a la anécdota de Benjamín fue que sí, puede seguir viviendo de esta manera. Durante algún tiempo, usted puede elegir vivir anestesiado, al menos hasta el momento en que el karma golpee a la puerta, o sea, hasta que el efecto de sus acciones empiece a aparecer en su vida. Y ese efecto puede surgir de diversas maneras. En la forma de una pérdida, una enfermedad, una frustración, un accidente, o incluso como una pasión. La vida es movimiento, y todo está en constante cambio. Llega el momento en que la vida trae un desafío que hace que usted quiera moverse. Durante algún tiempo, es probable que puedas llevar la vida con cierto nivel de amortiguación, por lo demás, algunos permanecen así por toda la existencia, hasta que algún acontecimiento importante te sorprenda y te asuste. Comienza a sentirse incómodo. Pasa a sentir una angustia, una inquietud sin explicación. Así surgen las preguntas sobre el sentido de la vida. Usted percibe que no es feliz a pesar de todo estar normal, de todo estar bien. Y cuanto más envejece más triste queda, porque toma conciencia de que conquistó muchas cosas, pero aún no se conquistó a sí mismo.
Cuando esta inquietud golpea a su puerta, viene la pregunta: ¿qué hice con mi vida? Yo construí casas, compré cosas, adquirí cultura, pero aún no sé quién soy, no sé por qué estoy aquí. Entonces, llega un momento en que los amortiguadores dejan de ser eficaces. Así como la droga que genera tolerancia, y cuyas dosis necesitan ser cada vez mayores, para obtener el efecto deseado. En este caso, los efectos secundarios empiezan a ser insoportable, y el riesgo de una sobredosis se vuelve inminente. Muchas veces, es necesario llegar a ese nivel de sufrimiento para que, a través de un impulso de vida, encontremos las fuerzas necesarias para la transformación. Al llegar en ese punto, la persona ve que, existe solo una elección. O ella cambia o muere. Porque aunque no esté adicta a una droga química, está viciada en algo que se ha vuelto tóxico y, poco a poco, está muriendo. Puede ser una situación de vida que no corresponde al anhelo del alma, lo que quiere decir que la persona se está moviendo en dirección opuesta a su propósito. En ese momento, surge la oportunidad de ver la realidad y de hacer una elección. Cuando me refiero a la muerte, en ese caso, es en el sentido de vivir sin alegría y sin placer, eso es lo mismo que morir. Muchas veces, la persona necesita llegar en esa etapa para que ocurra un cambio de eje capaz de transformar la vida. Desafortunadamente, es así que funciona. En general, es el sufrimiento que genera el impulso de la transformación. El cambio, normalmente, llega a través de un gran vacío existencial, una depresión, una gran pérdida o una enfermedad. Con eso no estoy diciendo que necesitamos sufrir para evolucionar, pero es un hecho que eso es lo que ha sucedido en el transcurso de la historia de la humanidad. He trabajado para que podamos ser impulsados por el amor, y no por el sufrimiento, pero eso será posible solamente a través de un cambio de cultura. Por otra parte, llega el momento en que todo comienza a desmoronarse. Y la caída es proporcional al tamaño de la construcción. Cuanto mayor es el imperio construido por el ego, mayor es el estruendo. Cuanto mayor es la conquista material, mayor es la comparación entre lo que se conquistó fuera, y lo que no se logró alcanzar internamente. Si hay un imperio fuera, pero todavía no hay nada dentro de sí, usted entra en desesperación. Es posible que usted se dé cuenta de que todo lo que hizo y de que todas sus victorias no sirven para absolutamente nada, pues en el momento final, usted no lleva consigo ni siquiera un grano de polvo. La única cosa que llevas es a ti mismo. La única cosa que realmente tiene sentido y puede ser alcanzada es usted mismo, su verdadera identidad. Cuando usted es un extraño para sí mismo, ni el mundo entero es capaz de llenarlo. Usted se despierta por la mañana y se pregunta: ¿para qué? Usted se viste y sale a la vida, pero siempre cuestionándose. Nada tiene sentido, nada satisface. Y cualquier cosa que el mundo ofrezca es insuficiente. Usted se siente insatisfecho y frustrado. A menudo deprimido. La vida se convierte en una carga. Lo que usted consideraba normal de repente se vuelve absurdo, porque usted comienza a percibir la falta de sentido en el modo en que vive y en su relación con el mundo. No estoy diciendo que sea malo conquistar bienes o enriquecerse. La prosperidad es también una manifestación divina. Me estoy refiriendo al hecho de que muchos desperdician sus vidas en la búsqueda desenfrenada por la riqueza material. Desperdician sus vidas en busca de la felicidad a través de la acumulación de cosas. Eso es insano. El hombre sabio es aquel que busca la felicidad dentro de sí mismo. Pero, independientemente de la riqueza que la persona pueda haber adquirido o de la pobreza en la que esté viviendo, esa crisis existencial caracteriza una emergencia. Algo necesita cambiar. Se trata de una crisis profunda, pero absolutamente necesaria, pues es ella la que te hace mover a la transformación. He dicho que, en lo más profundo, las crisis son positivas. Esto es perceptible no solo en la esfera personal, sino también en la colectiva. No importa si es crisis política, económica, financiera o ambiental. No importa si es un cáncer, un dolor de estómago o un acné. Si hay una crisis ahora, es porque algo ya estaba equivocado mucho antes. Hasta el momento en que la crisis viene a la superficie, todo parece estar bien, todo parece normal.
Hasta que los síntomas surgen, usted parece estar sano, pero la verdad es que la enfermedad, que también es una forma de crisis, ya estaba en proceso de instalación en su sistema durante mucho tiempo. Por lo tanto, la crisis es solo una eclosión, la exposición de algo que estaba sumergido, pero que venía fortaleciendo por malos hábitos, condicionamientos y comportamientos contaminados por el miedo. Mirando por ese ángulo, la crisis es una bendición, pues, si examinamos lo que está detrás de los síntomas, tendremos la oportunidad de reconocer y tratar la enfermedad en su origen. Por lo tanto, es una oportunidad de curación y crecimiento. Ahora, es importante comprender, al respecto del amor reprimido. No podría pasar por este tema sin tocar la cuestión de la depresión, pues veo que estamos enfrentando una verdadera epidemia de ese trastorno. Como mencioné anteriormente, la depresión se convirtió en la enfermedad del siglo, y eso refleja el punto en que estamos en la jornada evolutiva. Por más que hayamos avanzado en los descubrimientos científicos, todavía no encontramos solución para ese tipo de desequilibrio. Muy al contrario. Los índices de suicidio son espeluznantes. Desarrollamos máquinas capaces de ir más allá de la atmósfera terrestre y de visitar otros planetas, pero aún no tenemos tecnologías eficaces para la trascendencia de la carencia y para la curación de la obsesión por el poder. Todavía no hemos sido capaces de encontrar soluciones a nuestros problemas ambientales ni a los altos índices de pobreza y violencia en el mundo. Yo suelo jugar diciendo que sería muy bueno si pudiéramos desarrollar una píldora para despertar el amor. Esa sería la píldora que cura todas las enfermedades, pues el amor es el solvente universal para todos los males. La depresión es un síntoma de amor reprimido. El amor guardado en la caja fuerte. En otras palabras, se trata de un síntoma del corazón cerrado. Y ese cierre, ese bloqueo de la energía, realmente cambia la química del cerebro. El amor es la propia savia de la vida. Él hace que todo crecer y prosperar. Si el amor no está circulando en el sistema, inevitablemente los niveles de dopamina y serotonina, entre otras hormonas, quedan bajos, y por lo tanto usted se queda físicamente deprimido. Este estado va dificultando cada vez más la apertura del corazón e incluso la búsqueda de salidas para el problema. Este es otro círculo vicioso. A veces es necesario usar una medicación para interrumpir ese círculo y para reorganizar la química del cerebro, pero la mayoría de las químicas utilizadas generan dependencia, lo que, en realidad, lleva al agravamiento de la situación. De hecho, la intervención química puede ayudar en el primer momento, para amenizar los síntomas, pero es importante no perder el rumbo de la curación. Es importante recordar que la desorganización química del sistema es solo un síntoma, no la causa. La causa es el bloqueo del amor. Y para desbloquear el amor, se hace necesario un tanto de coraje para romper con la mecanicidad, o sea, romper con los condicionamientos que le impiden ver la vida a través de otro ángulo. Muchas veces, todo parece estar muy bien en su vida material, pero usted sigue insatisfecho y deprimido. Por más organizada que esté su vida, usted siente que algo está fuera de lugar, aunque no puede identificar lo que es. A veces es difícil reconocer, pero siempre hay una pista. En ese caso, le sugiero que se pregunte: si no tuviera que ganar dinero ni agradar a alguien, ¿qué me gustaría hacer con mi vida? ¿Qué iba a hacer con mi tiempo? Esa es una buena pregunta que puede ser el inicio de un proceso de curación. Si usted se permite ir profundamente en ese estudio, será capaz de ver que no está dando paso a lo que su alma quiere manifestar. No está dando paso al amor. En otras palabras, usted no se está permitiendo ser espontáneo porque está atrapado en un papel social. Pregúntese, ¿quién está actuando en ese papel? ¿Quién es el personaje de esa historia? Siempre digo y repito que es necesario coraje para cambiar, porque muchas veces usted se acomoda en ese personaje. Lo que ocurre es que la personalidad, desde temprano, fue entrenada para hacer lo que es correcto de acuerdo con los estándares de la sociedad, y hasta cierto punto eso es necesario, pero usted deja de ser niño y se convierte en un adulto atrapado en esos límites. Usted crece físicamente, pero en el aspecto emocional continúa en el mismo punto.
Entonces usted hace lo que es correcto, siguiendo los estándares sociales, para recibir amor y atención, pero eso le impide ser espontáneo y natural. Y cuando usted condena la espontaneidad, condena también su salud mental. Y uno de los principales síntomas de esa represión de su espontaneidad es justamente la depresión. Un aspecto común en todos los cuadros depresivos es el sentimiento de soledad, de estar separado y, por consiguiente, desprotegido. En general, la persona se aísla y deja de relacionarse con el mundo. Puede incluso lograr tener éxito en ciertas áreas de la vida, lo que trae un alivio y esconde, por un tiempo, los síntomas de la depresión. A veces los síntomas aparecen cuando la persona está sola y, al despertarse en medio de la madrugada, es tocada por la desesperación, o aun cuando no quiere levantarse por la mañana. Hay ocasiones en que surgen sentimientos difusos y crisis de pánico, pero siempre hay un sentimiento de desencaje, una falta de sentido en la vida, una tristeza sin causa aparente. La persona no sabe explicar por qué está triste, pero sigue haciendo sus cosas de modo automático. Ella no está allí, el alma no está presente, porque se siente aprisionada y no logra expandirse. Tal vez la frase que mejor expresa el estado de depresión sea "la vida es sufrimiento". Veo que, independientemente de nuestras marcas personales, colectivamente también estamos atravesando una zona depresiva. Cuando hablo colectivamente, me refiero a la humanidad, a la raza humana. El planeta está pasando por una zona gris. Esto sucede porque la conciencia se está expandiendo, y estamos empezando a percibir esa gran desconexión que nos ha llevado al grado máximo de degradación ambiental y de los valores espirituales y humanos. De cierta forma, estamos empezando a tomar conciencia de nuestra locura. Ahora, comprenderemos soportar ese dolor. He constatado que uno de los mayores desafíos de la jornada humana, es sentir. O mejor, tratar con lo que se siente. Veo que solo la disposición para enfrentar los dolores existenciales que nos habitan, puede curar a la humanidad, pues son esos dolores que generan nuestra locura. Porque, ¿no es insano matarnos unos a otros? ¿No es una locura destruir nuestro planeta? ¿No es insano contaminar los ríos? ¿No es una locura contaminar la tierra? ¿No es insano destruir nuestra fuente de vida? En mi visión todo esto es insano, pero se trata de una locura producida por el dolor inconsciente que cargamos. De tan desafiante que es sentir, y lidiar con los sentimientos, acabamos colocándonos dentro de una armadura. Creamos un muro entre nosotros y el mundo y nos volvemos insensibles, porque ese muro nos impide sentir. Y nosotros lo hacemos porque, en algún nivel, existe la idea de que sentir es muy peligroso. Esta idea existe a causa de una memoria que cargamos. Como ya vimos, en algún momento de nuestra biografía pasamos por experiencias dolorosas y difíciles de soportar y con eso necesitamos amortiguar el dolor. Entonces erigimos un muro que se construye con muchos sentimientos. Orgullo, miedo, venganza, odio, racionalización y diversos otros mecanismos de defensa. Sin embargo, para seguir adelante en el viaje, ese muro tendrá que ser destruido. En algún momento, necesitaremos retirar la armadura y quedar vulnerables. Solo así será posible aprender a lidiar con los sentimientos. Este aprendizaje es un paso necesario para el proceso evolutivo, porque solo puede sostener el éxtasis si puede soportar la tristeza, pues el canal del sentir es el mismo. Tanto la tristeza como el éxtasis pasan por el mismo canal. Por lo tanto, al bloquear los sentimientos para no sentir el dolor, usted también impide la posibilidad de sentir placer. Alguien dijo una vez que las emociones son como caballos salvajes. Ellas son indomables, y los sentimientos son como rápidos de agua que usted no controla y no sabe a dónde le llevará. Pero en algún momento, usted tendrá que lidiar con eso. Necesitará aprender a enfrentar la vulnerabilidad y la incertidumbre que los sentimientos traen. Al mismo tiempo que los sentimientos pueden llevarlo a visitar los calabozos del inconsciente y activar los pavimentos, las desesperaciones y las angustias que no se pueden traducir en palabras, también pueden conducir a experiencias maravillosas, y hacerle llorar de alegría y gratitud. Tratar con los sentimientos negados es un paso inevitable.
Si usted ha construido un muro bien cimentado, esto significa que hay dolores existenciales tan profundos que le hacen temer a sentir el dolor del aniquilamiento. Y algunos sentimientos son realmente mortificantes, pero ese muro tendrá que ser derribado, y eso solo sucederá cuando usted se disponga a investigar. Cuando, de forma consciente, decidir ver lo que está detrás de él. Para enfrentar el dolor, y lidiar con los sentimientos negados, hay que tener algo de humildad y de coraje. Humildad para admitir que realmente las cosas no fueron fáciles, pero hazlo sin redimensionar el dolor, es decir, sin fantasear y caer en el victimismo. Es necesario también tener humildad para reconocer que la rosa tiene espinas. Es necesario tener coraje para encarar tales dolores, lo que significa mirar hacia la espina y retirarlo. Pero quitar la espina causa dolor, especialmente si él está acomodado en la carne. Y el hecho de estar acomodado no significa que no duele. Por el contrario, debe estar infectado, creando una gangrena que usted no siente, por estar amortiguado. Entonces, en el primer momento, mover en la espina va a doler más que haber atado en la carne. Mirar hacia las espinas significa entrar en contacto con memorias y traumas que siempre quiso olvidar. Querer olvidar o querer que algo no exista no es suficiente. Quieres romper con el pasado, pero aún está ahí. Solo es posible liberarse del pasado llegando a un acuerdo con él. Identificar nuestras preocupaciones, y trastornos, locuras, es el primer paso. Sin embargo, entre la identificación de la enfermedad y la curación hay un camino a veces largo. Así que tenemos que estar comprometidos con la curación, que es realmente valioso. En este mundo, es raro encontrar personas que tienen esta lucidez. Por lo tanto, para ser tú mismo, además de humildad, es necesario tener compromiso, coraje y firmeza para liberarse de las defensas y de construir los muros, las armaduras y las máscaras. Para ello, necesitará ser vulnerable. Solo es posible manifestar el propósito del alma estando desarmado, por eso digo que el hecho de que usted se identifique que se está defendiendo, que está peleando, que está armado es una medida de éxito. Solo el proceso de tomar conciencia de ello ya tiene el poder de despertarlo. Cuando usted percibe algo que no estaba percibiendo, su conciencia ya está expandida. Por eso he dicho que la mayor conquista de la humanidad no se refiere a los avances científicos, sino a la capacidad de identificar lo que se ha negado, y de aprender a lidiar con la naturaleza sombría. La capacidad para tratar el dolor. Incluso con todo el desarrollo tecnológico, y la acumulación de dinero, aún no aprendemos a manejar la ira, los celos, la envidia, y la frustración. Por lo tanto, considero algo realmente valioso para el ser humano, aprender a enfrentar esos contenidos, o sea, los dolores existenciales que lo habitan. Debido a la inhabilidad que tenemos para trabajar con eso, simplemente sacamos esos sentimientos de nuestro campo de visión, amortiguamos y desarrollamos máscaras. Esto no quiere decir que yo estoy en contra de los avances tecnológicos y científicos. Al contrario. Soy un usuario y un investigador de nuevas soluciones, siempre y cuando estén alineadas con el desarrollo sostenible del ser humano y sirvan al propósito mayor. Es un hecho que nos hemos desarrollado muy tecnológicamente en las últimas 3 décadas. Nunca hubo tanto dinero en el mundo. Sin embargo, seguimos matando entre sí. No hay nada malo con la tecnología, con las maravillas de la arquitectura, del arte, de la ingeniería. No hay nada malo con el dinero. La cuestión es el uso que estamos haciendo de eso. Veo que la humanidad se ha detenido en este punto del estudio. Al mismo tiempo que existe la necesidad de aprender y crecer a través del sufrimiento, hay también una incapacidad para lidiar con el dolor. Esta paradoja ha generado un sufrimiento innecesario, por eso digo que si hay algo de real valor en ese mundo es el autoconocimiento. Este es el camino.